calma, calma. Estoy esperando que ya me dé la opción de grabar. Listo, ya. Listo. Te retomemos, muchachos. Bueno, desconcentrados. Tenemos ya que poner nuestro disco duro como si fuéramos empresarios. Usted tiene una microempresa de 20 trabajadores y produce calzado. ¿Me hago entender? Listo. Entonces, si usted produce calzado, traten de Carlos, desactive el micrófono. desatienen los micrófonos, porfa. Entonces, si usted tiene una empresa de calzado, Discúlpeme, por favor. tranquilo, no hay problema. Menos 2 puntos para parcial, mentiras, todo bien. Entonces, si usted tiene una empresa de calzado y tiene 100 suelas, con 2 máquinas de coser y 3 trabajadores, ¿cuánto le permite producir? Pues 600 pares de zapatos. En ese orden de ideas, suponiendo ese ejemplo, si usted produce solamente 500, pues no estaría actuando de manera eficiente, porque la capacidad máxima que usted le permite producir son 600 unidades y no 500. En ese orden de ideas, por lo tanto, si alguien tiene alguna duda, me pregunta, ¿no? Me interrumpe y no hay problema, ¿listo? Si en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, yo tengo aquí, en términos generales, la curva de producción tiene esta forma. Mire que en este eje, digamos, las camisas que se pueden producir por día y en este eje, los trabajadores por día. ¿Ya? Usted me está diciendo que si yo con 2 trabajadores al día puedo producir 10 camisas. Con 5 trabajadores puedo producir 15 camisas. Mire que esta función de producción rápidamente crece, aumenta rápidamente y llega a su punto máximo aquí en el punto B. Y luego esa función de producción comienza a reducirse. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Esta es la función de producción inicial. Hay funciones de producción que están, por decirlo, por fuera, de esta función de producción y se considera como una producción inalcanzable. Y las que están aquí por fuera, todas esas funciones de producción o curvas, mejor, de producción que están por fuera de esta función de producción inicial, se considera como una producción alcanzable. Si yo quiero alcanzar una función de producción más alta, pues el único factor de producción que me lo permite llegar a ese punto de una producción inalcanzable o poder alcanzar esa función de producción más alta es solamente utilizando un factor de producción de manera intensiva. Y el único factor de producción que me permite lograr funciones de producción más altas es la tecnología. De la capacidad tecnológica de una empresa que, como ustedes ya saben, es parte de un factor de producción, le permite alcanzar, por lo tanto, pues obviamente, curvas de producción más altas. Muchachos, ¿me hice entender aquí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, les cambiamos el ejemplo. O bueno, sigamos. Usted es Arturo Calle. Desde que Arturo Calle ahorita últimamente está como muy activo, pues por la situación que estamos viviendo y las empresas se están viendo altamente afectadas por la coyuntura. Entonces, si usted es Arturo Calle, el empresario, usted tiene que tomar decisiones en 2 periodos de tiempo. Entonces, la teoría económica dice, es que existen 2 marcos de tiempo, un corto y un largo plazo. ¿Y qué indica un corto y un largo plazo en la función de producción? Entonces, vuelvo y repito, usted toma las empresas como Arturo Calle toma decisiones en el mercado en el corto y largo plazo. Son 2 marcos de tiempo.
ahora necesitamos saber si son dos marcos de tiempo, ¿qué indica el corto plazo y qué indica el largo plazo? ¿Sí? Entonces vamos a definir ese marco de tiempo, el largo plazo. Entonces lo leo y lo explico, compañeros. La empresa tiene un horizonte temporal lo suficientemente largo para poder ajustar la cantidad de todos los factores productivos involucrados en la función de producción y adaptarse adecuadamente a los cambios que va experimentando la demanda de sus productos. Así, a largo plazo, todos los factores productivos se consideran como variables o modificables. ¿Qué quiere decir en otras palabras ahí? Como este es un marco de tiempo, recuerde que la teoría económica sintetiza o simplifica la función de producción solamente en dos factores: capital y trabajo. Por lo tanto, en el largo plazo, le permite a Arturo Calle, en ese largo plazo, poder modificar las unidades de capital y las unidades de trabajo en el largo plazo. Entonces me explico con un ejemplo. Si Arturo Calle tiene como proyecto colocar una planta de producción y varios almacenes en París, que es la capital de la moda, esa situación es más probable que él la pueda realizar en un marco de largo plazo, porque en un largo plazo le permite proyectarse y por lo tanto en ese largo plazo además le permite modificar las unidades de capital que necesita y las unidades de trabajo que necesita para poder construir una planta de producción y además, digamos, poner varios locales de Arturo Calle en París, en la capital de la moda. ¿Me hice entender con ese ejemplo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguien? Sí. Bueno, listos. Ahora, luego hay otro marco de tiempo, pues que es el corto plazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué indica ese marco de tiempo corto plazo? Pues me indica que es aquel periodo de tiempo en el que al menos uno de los factores productivos son variables. Por ejemplo, el capital, la tierra y las habilidades empresariales son recursos fijos, mientras que el trabajo es un recurso variable. En ese sentido, para aumentar la producción en el corto plazo, una empresa debe incrementar la cantidad de un recurso variable que por lo general es el trabajo. Entonces, ¿qué me está indicando? Que en ese corto plazo, Arturo Calle, digamos la temporada de diciembre, que está compuesta prácticamente por 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Y en esos 3 meses, a medida que va incrementándose la demanda de sus productos, Arturo Calle solamente le permite en ese corto plazo modificar las unidades de trabajo. ¿Por qué le permite modificar las unidades de trabajo en ese corto plazo? Porque en ese corto plazo hay una mayor demanda de bienes y servicios por la coyuntura del momento. En ese orden de ideas, pues Arturo Calle, no le permite modificar ni la planta de producción ni otros factores porque son fijos. Es decir, si los permite modificar, les permite modificarlos, pero en un marco de tiempo de largo plazo. No le permite modificarlos en un marco de tiempo de corto plazo. Por eso, en ese sentido, solamente le permite modificar a Arturo Calle las unidades de trabajo en el corto plazo. Y esas unidades de trabajo, pues, implican que aumentan a medida que la demanda de sus productos se incrementa. ¿Me hice entender con ese marco de tiempo, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues, dice lo siguiente. Que, como existen dos marcos de tiempo, largo y corto plazo, en el largo plazo se estudia los rendimientos a escala de la función de producción. Ya explico. Es decir, la evolución de las cantidades producidas cuando todos los factores varían en una misma proporción. Ya explico.
Y en el corto plazo se estudia la productividad de un factor variable. Esto es la evolución de la cantidad producida cuando uno de los factores permanece fijo y el otro varía. Entonces, ¿qué quiere decir en eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que estoy planteando ahí en otras palabras. Que en el largo plazo, la teoría económica o la microeconomía en ese marco de tiempo de largo plazo estudia los rendimientos a escala de la función de producción. ¿Y qué quiere decir que en el largo plazo se estudia los rendimientos a escala de la función de producción? Lo que quiere decir es que en ese largo plazo se estudia cómo evoluciona las unidades de capital y las unidades de trabajo en ese largo plazo, cómo se comportan. Mientras que en el otro marco de tiempo, en el corto plazo, se estudia la productividad de un factor variable. ¿Cuál es el único factor variable que le permite a las empresas modificar en el corto plazo? Pues las unidades de trabajo. Por eso, en ese orden de ideas, se considera que en el corto plazo, el capital se va a mantener fijo. Lo que quiere indicar es que si se va a mantener fijo, no es posible modificar las unidades de capital en el corto plazo, pero en el corto plazo sí se permite modificar las unidades de trabajo. En ese orden de ideas, para llevarlo esto a un resumen más simplificado y mejor, para poder entender mejor, es si analizamos la evolución de la producción cuando todos los factores productivos varían en la misma proporción. Si todos los factores productivos, capital y trabajo, varían en la misma proporción, estamos estudiando los rendimientos a escala de la función de producción. Y si estamos estudiando los rendimientos a escala de la función de producción, nos encontramos en un marco de tiempo de largo plazo. Luego, si uno de los factores productivos se mantiene constante, que es el capital, y el otro varía, que son las unidades de trabajo, estamos estudiando la productividad de un factor variable y por lo tanto nos encontramos en un marco de tiempo de corto plazo. Estamos por ahora, muchachos, en la parte teórica, comprender la parte teórica. Luego vamos con la parte práctica de la teoría. Mi pregunta, ¿alguien tiene alguna duda al respecto por ahora? ¿O algún aporte? Compañeros, camaradas. No, profe, ninguna. Todo bien hasta el momento. ¿Seguro? Bueno, voy a tomar agüita. Por mi parte. Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, alguna duda? Profe, ¿podría explicar esto con un ejemplo? Por eso te planteo el ejemplo de Arturo Calle. Si tú eres dueño, tú eres Arturo Calle, te está diciendo que Arturo Calle tiene unos marcos de tiempo para tomar decisiones en su planta de producción, largo y corto plazo. Y por lo tanto, en el largo plazo le permite a Arturo Calle poder modificar las unidades de capital, es como incrementar la capacidad tecnológica de la empresa y también poder modificar las unidades de trabajo, es decir, aumentar la cantidad de trabajadores de su empresa. Esa situación le permite a Arturo Calle poderla realizar en un marco de tiempo de largo plazo. Pero en un corto plazo, digamos 3 meses, Arturo Calle no es probable poder ampliar la capacidad tecnológica o ampliar la planta de producción en ese corto plazo, pero sí le permite ampliar la cantidad de trabajadores en ese corto plazo. Es lo que quiere decir esos dos marcos de tiempo. Por eso es que en el largo plazo, la microeconomía estudia solamente los rendimientos a escala de la función de producción. Entonces, ¿qué quiere decir los rendimientos a escala de la función de producción? Lo que quiere decir es que en ese largo plazo, la microeconomía estudia es cómo evoluciona las unidades de capital y las unidades de trabajo y qué efecto tiene esas unidades de capital y de trabajo en la función de producción de una empresa en el largo plazo. Y en el corto plazo solamente se estudia cómo evoluciona
el factor variable, y el factor variable son las unidades de trabajo, porque en el corto plazo no te permite modificar la capacidad tecnológica, ¿sí? Solamente te permite modificar las unidades de trabajo. Es como decir que en la temporada de diciembre, Arturo Calle, solamente en esos 3 meses que está compuesto esa temporada de diciembre, le permite contratar más trabajadores. Pero apenas termina la temporada de diciembre, pues obviamente ya no va a contratar más trabajadores. Recuerden que toda esa función de producción, es decir, a todas las empresas le permiten aumentar sus bienes y servicios, la producción de sus bienes y servicios en función de la demanda de su producto. En otras palabras, si su producto responde a la demanda, usted produce más. ¿Me hice entender, compañera? Perfecto, profe, gracias. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, entonces vamos a analizar esa función de producción de largo plazo. Recuerden que estudia los rendimientos a escala de la función de producción. Si estudia los rendimientos a escala de la función de producción, en el largo plazo, genera ese 3 tipos de rendimientos. Rendimientos constantes a escala, rendimientos crecientes a escala y rendimientos decrecientes a escala. Si la función de producción en el largo plazo genera ese 3 tipos de rendimientos, ahora necesitamos saber cómo se entiende el rendimiento constante, creciente y decreciente a escala. Ojo, ¿qué quiere decir rendimiento constante a escala? Entonces, leo y lo explico. Cuando al aumentar o disminuir ambos factores, K, que son las unidades de capital, y L, que son las unidades de trabajo, en una misma proporción, el producto X, que lo vamos a llamar acá, aumenta o disminuye exactamente en esa misma proporción. ¿Qué es lo que quiere decir en otras palabras? Si estamos obteniendo rendimientos constantes a escala, es que si yo aumento, supongamos que yo aumento las unidades de capital, van a ser 2 máquinas de coser. Voy a aumentar mi función de producción en 2 máquinas de coser y voy a contratar 2 trabajadores. Y que con 2 máquinas de coser y con 2 trabajadores me permite aumentar la producción en la misma proporción. Es decir, que si con 2 máquinas de coser y 2 trabajadores, la producción me aumentan también en 2 camisas. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, Sí, profe. ¿Seguro? Bueno. Ahora, también en ese largo plazo se produce un rendimiento creciente. Ojo, cuando al aumentar o disminuir ambos factores, capital y trabajo, en una misma proporción, el producto X aumenta o disminuye en mayor proporción. Pero como estamos hablando de rendimientos crecientes, el producto no va a disminuir, sino que va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que con 2 máquinas de coser, que es el capital, y con 2 trabajadores, la cantidad máxima de camisas que me permite producir son 4 unidades. ¿Sí me hago entender? perfecto, profe. ¿Alguien no la ha captado? Por favor, muchachos. Miren cómo me preocupo pues por la enseñanza. A ver. Muchachos. Por ejemplo. Hola Carolina Santa Cruz, ¿cómo está? Hola Carolina Santa Cruz. Bueno, no está. No está. Hola compañero David Londoño, ¿cómo está? Bien, profe, ¿y usted? Ah, bueno, está activo, qué bueno, me alegro mucho por eso que está activo. Profe, ahí le escribió la compañera Sí, Carolina. sí, bueno. Compañero David Londoño, ¿me hice entender cuando hay rendimientos crecientes a escala?
Sí, profesor, conmigo sí. ¿Seguro? La verdad, por mi parte sí lo entendí. Ah, bueno, listo. Ok. Ahora, si entendimos qué son los rendimientos crecientes a escala, pues nos facilita más comprender los rendimientos decrecientes a escala. Pues obviamente me está indicando que si en el largo plazo se produce este tipo de rendimiento en la función de producción de una empresa en el largo plazo, pues indica que si tú aumentas o disminuyes ambos factores, capital y trabajo, en una misma proporción, el producto X aumenta o disminuye en menor proporción. Pero como nos estamos refiriendo a rendimientos decrecientes, por lo tanto, el producto no va a aumentar, sino que va a disminuir. Es como decir que con 2 máquinas de coser y 2 trabajadores, el producto no aumenta, sino que se me reduce. ¿Sí me hago entender, compañeros, con el ejemplo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, en ese orden de ideas, ya comprendiendo esos 3 tipos de rendimientos que genera la función de producción en el largo plazo, yo tengo estas curvas. Mire, esta curva, aquí tengo un factor de escala. ¿Qué quiere decir factor de escala? Pues si el factor de escala es un rendimiento constante, creciente o decreciente. Por lo tanto, si la curva, tengo una pendiente o una curva y tiene este tipo de comportamiento, pues se refiere a un rendimiento creciente, porque rápidamente crece la producción. ¿Ok? Si tiene la curva este tipo de pendiente, una línea recta positiva, pues obviamente está indicando que estamos obteniendo rendimientos constantes. Y si la curva de producción tiene ese tipo de rendimiento que llega a su punto máximo y luego va a decrecer, pues obviamente me indica que estoy obteniendo rendimientos decrecientes. ¿Estamos ahí claros, compañeros? Sí, Sí, señor. profe. Bueno, Sí, profe. miren, estamos en la parte teórica, pero para poder entender la parte práctica, yo necesito tener muy claro la teoría. En ese orden de ideas. Por lo tanto, muchachos, ustedes miren lo que está planteando aquí el ejemplito. Hay un ejemplito muy básico. Ustedes dicen, esto es una planta de producción que produce camisas y esta columna es los trabajadores por día. Y esta columna, esta fila son las máquinas de coser. Esta planta 1, con un trabajador y una máquina de coser, le permite solamente producir 4 camisas. Por ejemplo, en esta planta 2, con 2 trabajadores y 2 máquinas de coser, le permite producir 15 camisas. Por ejemplo, en esta planta 3, con 4 trabajadores y 3 máquinas de coser, producen 24 camisas. Y por ejemplo aquí, en esta planta 4, con 2 trabajadores y 4 máquinas de coser, producen 20 camisas. Hay un poquito de bulla, muchachos, porque está tapando la basura. ¿Listo? Todo bien. Entonces, muchachos, mire, la pregunta es la siguiente. Hay una planta 1, planta 2, planta 3 y planta 4. Y utilizan una cantidad de trabajo y una cantidad de capital representado en máquinas de coser. ¿Cuál de las 4 plantas es más grande? La 4. ¿Por qué? Por la cantidad de máquinas de coser que tiene. Efectivamente, si las máquinas de coser representan el capital, pues le va a permitir producir más camisas. ¿Me hago entender ahí, compañeros? Sí, Entonces, señor. Sí, señor. ojo, Sí, señor. ojo con lo siguiente. Cuanto más grande es el tamaño de planta, planta 4, mayor será el producto total, la cantidad de camisas que produce, para cualquier determinada de trabajo. Listo, la cantidad de trabajadores. Para un tamaño de planta determinado, como la planta 4, el producto marginal del trabajo disminuye. ¿Qué quiere decir que el producto marginal del trabajo disminuye? Entonces vamos por partes. La palabra marginal es equivalente a decir adicional. En otras palabras,
Un sinónimo de marginal es adicional. ¿Sí? Lo que quiere decir que si yo voy aumentando adicionalmente un trabajador en mi planta de producción, dicha situación produce que el producto marginal de cada trabajador o el producto de cada trabajador disminuye. Yo como logro determinar o identificar o establecer que el producto marginal del trabajo se reduce de la siguiente forma. Dígame la diferencia entre 20 y 5 y 15, perdón. 5, 24 y 20. 4, 26 y 24. 2, 26 y 21. 1. 1. 27 y 26, 1. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces vamos. Aquí es 5. Aquí es 4. Aquí es 2 y aquí es 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, muchachos? Ok. Entonces me está diciendo que a medida que yo aumento unidades de trabajo en mi función de producción y la planta de producción es más grande, el producto adicional de cada trabajador se reduce hasta que en un momento es 0. Cuando ya el producto marginal es 0, que eso lo vamos a calcular ahora, de alguna manera me está indicando la cantidad óptima de trabajadores que yo debo contratar en mi planta de producción. Preguntas, dudas, ¿me hice entender, compañeros? Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? ¿Seguro? Profe, Dime. ¿será que me puede hacer el favor de repetirme nuevamente? Que es que capté la idea, pero la quiero volver a entender. Sí, profe, es que no queda claro por qué, si se supone que un trabajador en la planta 4 hace 15, ¿por qué con 2 trabajadores se harían las 20? ¿No? Porque Sí, te estoy diciendo, la interpretación, con un trabajador y 4 máquinas de coser, él produce 15 camisas. sí. Yo voy a añadir un trabajador, 2 trabajadores, entonces sería. Las máquinas de coser no las cambio, sigue siendo las mismas, ¿sí ves? 4 máquinas de coser. Qué pena hay con la bulla, muchachos, está tapando la basura. Un momentico, listo, demos 30 segundos para que me puedan escuchar bien. Profe, lo que yo entendí fue que entre más Sí. mano de obra tenga, igual la máquina sigue siendo 4, el producto marginal pues se disminuye. Quiere decir de que aunque tenga más trabajadores sigue siendo la misma máquina, ¿no? Sigue siendo la Sí. misma máquina y la misma producción. Ajá, pero entonces para yo poder detectar cómo el producto marginal de cada trabajador se reduce, lo detecto restando la variación entre 20 y 15. Ah, ok. Vale. La variación entre 24 y 20 es 4. La variación entre 26 y 24 es 2. Y la variación entre 27 y 26 es 1. ¿Sí? Entonces, cuando ya calculo de esa manera fácil y didáctica la variación, llega, si aquí la variación entre 27 y 26 es 1, pues obviamente ya de alguna manera al empresario le está indicando que solamente debe utilizar en ese momento 5 trabajadores y 4 máquinas de coser. Porque si aumenta 5 trabajadores y 4 máquinas de coser, porque si aumenta un trabajador adicional, el sexto aquí, quedan 0. Sería 0. Entonces ya dice, no, hasta ahí llego, hasta ahí es mi punto óptimo de cantidad de trabajadores que yo puedo contratar en ese momento. ¿Sí me hago entender con la idea? Ah, ok. Sí, señor. Sí, señor, gracias. Eso es lo que te quiere decir. Entonces miren que las empresas obviamente pues contratan, tienen que generar empleo, pero a ver,
es que genera el empleo en función del comportamiento de la demanda de su producto, ¿ya? Entonces no puede estar incrementando las empresas la cantidad de empleados en su planta de producción porque sí, no. Tiene que haber todo un comportamiento de la demanda de su producto favorable que le permita aumentar la cantidad de trabajadores. ¿Me hago entender, compañeros? Sí, profe. Sí, Por señor. eso, en la clase pasada, cuando vimos elasticidades, pues obviamente aquellos bienes que son inelásticos, de alguna manera, los consumidores sí o sí deben adquirir ese producto al nivel de precios que determina el mercado. Por eso la reducción de la cantidad de la demanda es poco sensible. Y para ese tipo de empresas que ofrece tipo de servicios con pocos sustitutos, de alguna manera le permite modificar las unidades de trabajo. ¿Me hago entender con la idea? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno. Ok. En ese orden de idea, muchachos, entonces, bueno, ya entendimos aquí el largo plazo. Vamos con el corto plazo. Entonces, miren que el corto plazo empiezo con una imagen. ¿Por qué? Pues la imagen me representa obviamente que en el corto plazo se estudia la productividad de un factor variable. ¿Cuál es el factor variable que se estudia en el corto plazo, muchachos, compañeros? El capital humano. Exactamente. Listo. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. En análisis de corto plazo es aquel que consiste en observar cómo evoluciona la producción cuando uno de los factores permanece constante y la cantidad determinada, en una cantidad determinada, mientras que el otro cambia. Por tanto, supongamos que el nivel de capital no puede alterarse durante este periodo. En este sentido, lo denominaremos factor fijo. La cantidad de trabajo sí se puede modificar y lo vamos a denominar como factor variable. Por eso es que en el corto plazo, X, que es el volumen de producción, va a estar en función de las unidades de capital y las unidades de capital van a mantenerse constantes. Y cuando yo le coloco esta rayita aquí, acá, que representa el capital, está indicando que no se permite modificar, es constante. Mientras que en ese corto plazo sí puedo modificar las unidades de trabajo. En resumen, en ese corto plazo, indica que, por lo tanto, las unidades de capital son constantes y las unidades de trabajo son modificables. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Sí, sí, sí. Bueno, por lo tanto, en ese orden de ideas, dice, si en ese corto plazo se estudia la productividad de un factor variable que son las unidades de trabajo, por lo tanto, en ese corto plazo, el trabajo genera tres tipos de productividad. Hay una productividad total del trabajo, hay una productividad media del trabajo y hay una productividad marginal del trabajo. Recuerden que la palabra marginal es sinónimo de adicional. Entonces, ¿qué quiere decir la productividad total del trabajo? Se define cómo la producción se obtiene para cada nivel de utilización de factor de trabajo, siendo el capital fijo. ¿Ok? Entonces recuerden que Q es equivalente a X. Q es las cantidades que yo puedo producir. Pero entonces ¿cuánto puedo producir utilizando unidades de capital y unidades de trabajo? A eso se refiere la productividad total del trabajo. Mientras que la productividad media, que es equivalente a decir la productividad promedia de cada trabajador, se define como el producto medio o promedio obtenida por unidad de trabajo. Es decir, para yo poder calcular la productividad media del trabajo, se calcula como Q, que son las unidades producidas, dividido por L, que son las unidades de trabajo. Al dividir Q sobre L, estoy obteniendo la productividad promedia o media de cada trabajador. Luego, la productividad marginal se refiere a cómo varía, se define como la variación que experimenta el producto total
ante una variación unitaria del factor trabajo. En otras palabras, la manera como yo voy a calcular la productividad marginal de cada trabajador va a ser igual a la variación de las unidades producidas sobre la variación de las unidades de trabajo. Muchachos, ¿hay alguna pregunta aquí? Estamos en la parte teórica. Ahí vamos a la parte práctica. Por ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, pues no sé si me la resuelve aquí o en la parte práctica. Se supone que es la variación, me está diciendo. Entonces, sí, señor. Efectuar esto matemáticamente se refiere a la cantidad de unidades que varía o al total de la variación. Es decir, si yo tengo cuatro máquinas de coser, ¿cierto? Y tengo 4 trabajadores. Y hay una variación de 4 unidades, es decir, 8 máquinas de coser y 8 trabajadores. ¿Lo hago sobre el total? Es decir, ya no. La variación no sobre 4 o sobre la diferencia, eran 4 más. Es como en esta planta 1, ¿cierto? Sí, señor. Si me dice que la productividad marginal es igual a la variación de Q sobre la variación de L, ¿sí o no? Sí. Entonces la variación de Q sería las camisas. Aquí la variación sería 6 unidades, que esa sería entonces la que aplicaría allí para efectuar. Esa es la variación de Q. Vale. Y la variación de L es solamente pasar de 1 a 2 trabajadores. Sería 1. ¿Me hago entender? Ok. Entonces, sí, es la diferencia. 1 sería. Sí, eso es lo que te está indicando. Perfecto. Ok, bueno, ahí vamos. En ese orden de antes yo tengo este ejemplito, mire. Igual, el ejemplito de las fábricas de camisas. Entonces, miren. Igual, en esta columna son los trabajadores por día. En esta columna es el producto total, es decir, las camisas por día. En esta columna es el producto marginal del trabajador. Y este es el producto medio de cada trabajador. Entonces, miren lo que me está indicando acá. Voy a leer aquí lo que dice la leyenda. ¿Listo? Entonces, miren. El producto total es la cantidad producida. Listo. El producto marginal es el cambio del producto total como resultado de aumentar el trabajo en una unidad. Listo. Cuando el trabajo aumenta de 2 a 3 trabajadores, el producto total aumenta de 10 a 13 camisas. El producto total aumenta de 10 a 13 camisas. Listo. El producto marginal de pasar de 2 a 3 trabajadores, el producto marginal de pasar de 2 a 3 trabajadores es de 3 camisas. Porque es dividir la variación de Q. ¿Cuánto sería la variación de Q? Aquí, muchachos. Muchachos. La variación de Q. 13 menos 10. 3. Y la variación de L. 1. 1. Te da 3, ¿sí? Entonces, por eso, el producto marginal de pasar de 2 a 3 trabajadores es de 3 camisas. El producto medio es la producción dividida entre la cantidad de trabajo empleado. La producción Q dividida entre la cantidad de trabajo empleado. Es de 4,33 camisas por trabajador. Entonces, aquí dividió ¿qué? ¿De dónde sale ese 4,33, muchachos? Dividir Q. ¿Mm? 23 dio 5. O sea, me tiene que dar, mira, es la producción dividida entre la cantidad de trabajo empleado. Si coges, vamos a ver, es la producción dividida entre la cantidad de trabajo empleado. Es Q sobre L. Este es Q y este es L. Si divides aquí, 10 dividido 2, ¿cuánto te da? 5, ¿no? Y 13 dividido 3, ¿cuánto te da? Sí, el 4.30. 4.33. Entonces, ese 4.33 sale de dividir Q
que es 13 camisas, sobre L, que son 3 trabajadores. ¿Se la pillan o no, muchachos? ¿La Sí, captaron? profe. ¿Sí? Sí, sí. Listo, bueno. Entonces eso se vuelve, bueno, ahorita lo vamos a poner más apasionante. Te sigo. Listo. En ese orden de ideas, por lo tanto, como estamos estudiando el corto plazo, dice lo siguiente. Para producir las empresas utilizan factores productivos. Dado que estos no son gratuitos, obviamente, es inevitable incurrir en costos de producción. Estos costos vienen determinados por el valor de estos factores utilizados en la empresa. Claro, porque es que para producir bienes y servicios, las empresas deben pagar un precio por la utilización de los factores de producción. Es inevitable. Por lo tanto, en ese corto plazo, las empresas se enfrentan ¿a qué costos? Costos totales, marginales y medios. Quiere decir que en ese corto plazo, en otras palabras, para generar más producción en el corto plazo, una empresa debe emplear más trabajo, lo cual significa que debe aumentar sus costos. Para describir la relación entre producción y costos se consideran tres conceptos de costos: totales, marginales y medios. Entonces vamos a definir cada uno de esos 3 costos que se enfrentan las empresas en el corto plazo. Entonces vamos con los costos totales, compañeros. Les dice lo siguiente. ¿De dónde vienen los costos totales? Pues los costos totales es igual a los costos fijos de una empresa más los costos variables. Es decir, costo fijo es el costo de los factores fijos de una empresa. Por ejemplo, el alquiler de las máquinas de coser. Eso hace parte del costo fijo de una empresa. Y el costo variable, pues el costo de los factores variables de la empresa. Por ejemplo, la cantidad de mano de obra. Y eso implica que en ese orden de ideas, los costos totales sean iguales a los fijos más los variables. ¿Me hago entender ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Listo. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues si yo tengo aquí, miren, una fábrica de camisas, los trabajadores por día, las camisas que se producen por día, el costo fijo y el costo variable. El costo fijo siempre va a ser fijo, 25, no va a variar, por eso es que se considera con el nombre fijo. Y el costo variable, pues obviamente, son la cantidad de trabajadores que yo comienzo a contratar en ese corto plazo. Entonces, si el costo fijo es la sumatoria, si los costos totales, perdón, es la sumatoria de los fijos más los variables, entonces, ¿de cuánto sería aquí en esta columna? ¿Cuál sería el primer costo total? 25. Luego, 50. 50. 75. 75, 100, 100, 125. 125 y 150. ¿Estamos claros ahí? ¿Listo? Bueno, ahora, compañeros, en ese orden de ideas. Costo marginal. Costo marginal, recuerden que es equivalente a decir el costo adicional. Es como decir, ¿cuál es el costo adicional de producir una unidad de más? Si yo produzco 100 pares de zapatos y quiero producir una unidad adicional de par de zapatos, ¿cuál es el costo adicional de producir las 101 unidades de zapatos? Eso es lo que me quiere indicar el costo marginal o el costo adicional. Costo marginal de una empresa es el aumento en el costo total como resultado del incremento en la producción en una unidad. Y por lo tanto, si yo quiero hallar el costo marginal, sería igual, este triangulito es el cambio o el delta o la variación del costo total sobre el delta o el cambio de las cantidades. Luego, el costo medio. Pues esos costos medios se dividen en 3 tipos de costos medios. Costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. Ok. Si
en el corto plazo hay costos medios y se dividen esos costos medios en esos tres tipos de costos, fijo, variable y total medio. ¿Qué indica cada uno de esos costos medios? Pues dice, el costo fijo medio es el costo fijo total por unidad de producción. Luego, el costo variable medio es el costo variable total por unidad de producción. Luego, el costo total medio es el costo total por unidad de producción. Luego, esos conceptos de costo medio se calculan a partir de los costos totales, como se indica. Entonces yo tengo aquí el costo total, que ya sabemos que es igual al costo fijo más al costo variable. Y si divido cada uno de esos costos, total, fijo y variable, sobre las cantidades producidas, miren que aquí yo estoy dividiendo el costo total sobre Q, el costo fijo sobre Q y el costo variable sobre Q, que Q son las cantidades producidas. Al yo dividir cada uno de esos costos por Q, estoy obteniendo los costos totales medios, los costos fijos medios y los costos variables medios. Preguntas aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Hola. Profe, entonces, en la ecuación de costos fijos total sobre Q y demás costos variables sobre Q, eso daría los resultados del costo medio más costos variables medio. ¿Eso es lo que entendí? No es que varíe, sino que te está diciendo es cómo es la ecuación matemática para hallar los costos medios de cada uno. Y me está indicando que para hallar los costos medios de cada uno, que son los costos totales, fijos y variables, pues para hallar cada uno de esos costos medios, los divido por Q. Y Q es la cantidad producida. Al dividir cada uno de esos costos por Q, voy a obtener el costo total medio, el costo fijo medio y el costo variable medio. Es lo que no solamente se está indicando. ¿Me hice entender, compañera? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, muchachos. Muchachos, son las 7:50. Tomemos un break hasta las 8, 10 minuticos para que ustedes se estiren y yo también, y sigamos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, listo, bien. Bueno, profe. 10 minuticos. 10 minuticos, ¿listo? Bueno.
Listo. Hola muchachos. Hola, hola. Hola. Hola, profe. La Listo. profe. Hola, profe, profe. ya listo. Bien, Buenas noches, bien. profe, buenas noches. Bueno, entonces sigamos, segundo tiempo. Segundo tiempo. Bueno, listo, muchachos. Bueno, entonces necesitamos llevar a práctica esto, porque no lo llevamos a la práctica, pues se queda en la parte teórica, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, para llevar a la práctica esto, miren lo siguiente. Yo tengo aquí, por favor, ustedes ahí en su casita tengan un cuadernito y una hojita, por favor. Todos tienen ahí un cuadernito y una hojita. Sí, profe, sí, señor. Tengan ahí como sus apuntes. ¿Listo? Entonces, miren. Esto es el resumen de los diferentes costos. Entonces, los costos explícitos, pues dice que se requieren, son costos que requieren un desembolso de la empresa, pero no hay ninguna descripción matemática. Los costos implícitos son los costos que no requieren un desembolso de la empresa, pero no hay ninguna descripción matemática. Luego, los costos fijos, pues son los costos que no varían con la cantidad de producción, como el pago de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, es el costo fijo. El costo variable, pues los costos que varían con la cantidad de producción. Y recuerden que el costo variable generalmente son las unidades de trabajo, ¿sí? Los costos totales es la sumatoria de los fijos más los variables. Los costos fijos medios es la división entre el costo fijo sobre las cantidades producidas. El costo variable medio es el costo variable dividido por las cantidades producidas. El costo total medio es el costo total dividido por las cantidades producidas. Y el costo marginal es la variación del costo total sobre la variación de las cantidades. Entonces, yo creo que en un papelito ahí que ustedes tengan, escriban cada uno de estos costos. ¿Listo? Para que hagamos un ejercicio. ¿Listo, muchachos? Ok, profe. Listo, profe, ya vamos a escribir. Hágale.
¿Listo, muchachos? No, profe. Segundito, profe, un segundito.
¿Cómo vamos? Ya, profe. Ya, profe. Un Listo, profe, ya. Un momentico, que estoy bajando un archivo. Y ya. Ok. Listo. Entonces aquí tenemos los diferentes costos. ¿Listo? La descripción matemática de cada una es costo. Entonces miren, aquí tenemos lo siguiente. Miren la siguiente tabla que tenemos para practicar lo que estamos aprendiendo. Entonces la siguiente tabla está compuesta por esta columna que es los trabajadores por día. Esta columna, las camisas por día. Esta columna sería el costo fijo total, ¿cierto? Y miren que fijo, ¿sí? Si produces 15 camisas, el costo fijo siempre va a ser igual, por eso es la palabra fijo, se va a mantener constante. El costo variable, pues obviamente se refiere al costo variable, se refiere porque en el corto plazo se estudia la productividad de un factor variable, y esa productividad del factor variable es las unidades de trabajo. Entonces miren el costo total. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si me ubico acá. Ah, sí, estoy acá. Entonces, el costo total, el fijo más el variable. ¿Cuánto es ahí? 25. 25. 25. Listo. Luego, 50. listo. 75. 75. 100. 100. Sí. 125. 125. 150. Listo. Ya tengo la columna de costo total. Ahora voy a hallar la columna de costo marginal. Vamos a ver que me sale bien acá. Listo. Costo marginal. Es la variación. Mire la ecuación, la que usted ya tiene en su cuaderno. Es la variación, costo marginal. Es la variación del costo total sobre la variación de Q. Entonces, vamos, costo total. Este es la variación del costo total. 50 menos 25. 25, ¿no? Sí, señor. Sobre la variación de las cantidades. 4 unidades. 4 menos 0, 4. ¿Sí o no? Sí, 25 sobre 4. de 4, sí, señor. ¿Cuánto da? 6,2. 6, dame el otro dígito del 2. 6,25. 25. Listo. Estamos acá. Ahora sería 75 75 menos 50, menos 25. 50. 25. Sobre 25. 10 menos 4, 6. 25 Sí, sobre 6. 4,16. Listo. Comienzan a hacer los otros y me dicen cuánto les da. Hola, profe. Hola, ¿con quién? Con Sandra Sánchez. Buenas. Buenas, ¿Problema? profe, sí, no Dime. entendí de dónde sacó el otro valor, el segundo, la verdad, me perdí. Ah, porque voy a restar. Es la variación del costo total. Es decir, la variación mira la columna de costo total, ¿sí es? Deme un segundito, profe, que no me coge la pantalla. Deme un segundo. Profe, deme un segundito que es que no me coge la pantalla. Bueno. Ya, ahí ya me coge. ¿Ya? ¿Te cargó? Sí, profe, ya me cargó.
Bueno, entonces la pregunta es: ¿de dónde sale ese 416? ¿Cierto? 4,16. Entonces, este 416 sale de la variación del costo total. Es decir, de restar 75 menos 50. Cuando tú restas 75 menos 50 es 25. ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Y luego restas la producción, la variación de Q, que es 10 menos 4, sería 6. Entonces, 25 sobre 6 es 4,16. Listo, profe. ¿Cuál es el tercer costo marginal, muchachos? 75 menos 100. No. Es 100 menos 75. 8.33. Ay, perdió. Eso, 8. Y después se resta el 13 8.33. con el 10. Entonces, ¿de dónde sale el 8,33, muchachos? La división de 25 sobre 3. No, claro, eso sale de restar 100 menos 75, 25. Dividido 3. Dividido. Dividido entre 3, que es la resta del 13 sobre el 10. Por 10. Listo. Listo. ¿Cuál es el cuarto costo marginal? 12,5. 12,5, bro. Listo. ¿Cuál es el quinto costo marginal? ¿Cuánto? 25. 25. 25. Así. Sí. Bien. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, profe. Sí, señor. Tengan en cuenta una cosa, muchachos, que en la cantidad de observaciones que tenemos en cada una de esas columnas son 6, ¿sí ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el costo marginal no son la misma cantidad, es una menos. 1, 2, 3, 4, 5. Tengan en cuenta eso, ¿listo? Profe, ¿usted me puede explicar por qué es uno menos? Porque como estás haciendo la variación, ¿cierto? Este 25 salió de dividir 150 menos 125, 25, sobre 16 menos 15, 1. Por eso da 25. Si tú vas a hacer la variación de 50, no la puedes hacer porque te falta un dato. ¿Me hago entender? Sí, ya ahí lo capté. Bueno, profe. No la puedes hacer. Listo. Entonces ya tenemos esta columna de costo marginal. Ahora vamos. Yo estoy aquí, bueno, costo fijo medio. El costo fijo es dividir el costo fijo sobre Q. Entonces vamos a dividir costo fijo sobre Q. Q son las cantidades de camisas, la producción de camisas. Entonces sería costo fijo. 25. No, 25 sobre 0. Pues 0, sí, señor. Indeterminado. Coloco ahí una flechita. Listo. Luego sería. Ay, espere, ¿qué hice yo? Listo. 25 sobre 4. 6,25. 6,25. Ustedes me van diciendo lo demás, ¿listo? El otro es 2,5. 2,5.
El otro dígito, porfa. Es que siempre yo me entero. Dice 25 después de la sobre coma 10, dos ¿cierto? dígitos. Sería 25 sobre 10. ¿Cuánto te da? 2, No, da 2,5, profesor. 2,5. sí, bueno, listo. 2,5, profe. Listo. El otro sería 25 sobre 13. 1,92. 1,92. 1, Luego 25 sobre 15. Listo. 1,66. 1,66. Y 25 sobre 16. 1,56. 1,56. Listo, gracias. Ya tenemos, mire que aquí en costo fijo medio tenemos los 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es que en costo marginal es uno menos. ¿Listo? Vamos acá con costo variable. Es dividir el costo variable sobre Q. Sobre Q, sí. ¿Sí? Entonces sería, obviamente, eso aquí es indeterminado. ¿Listo? Por eso pongo la rayita. Costo variable, 25 sobre 4. Igual, ¿cierto? 6,25. Sí, señor. Listo. 6,25. Luego, costo variable, 50 sobre 10. 5. 5. 5. Sigan ustedes. Díganme. 5,76, profe. 5,76. 5,76. Gracias. 6,66. 6,66. 6,66. Gracias. 7,81. Listo. Ya tenemos la columna de costo variable medio. Solamente nos falta costo total medio. Y el costo total medio es sumar el costo fijo más el costo variable medio. Pues aquí sería indeterminado. ¿Sí? ¿Cuánto sería aquí? $12.5, profe. ¿Listo? 7,5. $7.68, profe. ¿Listo? $8,32. 8.32. 8.32. Gracias. Y 9.37, profe. Listo, ya. Mire que ya terminamos cada uno de los costos que se enfrentan generalmente las empresas en el corto plazo. ¿Listo? Va a guardar. Muchachos, ¿hay alguna pregunta aquí? Sí, profe, ¿de dónde es que salió el costo total medio? ¿La suma de cuál es? De la suma del fijo más el variable medio. Si sumas 6,25 más 6,25 es 12,5. Listo, ya. Sumatoria, es la sumatoria. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeros? Me dicen si puedo avanzar. Profe, en la tablita que usted no hizo copiar, ¿no está eso, la fórmula? Esa fórmula no está, ¿o sí está? Están acá, míralas. Estas son. Estas ¿Pero son. dónde está el costo total medio? Ah, ¿lo tenés atrás? Costo. Mírala acá.
Eso yo puedo, ese costo total medio, yo lo puedo calcular de dos formas. Dividiendo el costo total sobre las cantidades o sumando el costo total medio más el costo variable medio. Me da lo mismo. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Profe, y en este caso, ¿cuál viene siendo Q? ¿Producción? Claro, esta colonia, mírala. Camisas por día, este sería Q. Ahí es donde estaba enredada, camisas por día. Claro, las camisas por día representa la producción y sería Q. ¿Listo? Listo, profe, ya, gracias. Bueno, ¿puedo seguir a la siguiente diapositiva? ¿Puedo pasar? Sí, señor. Sí, bueno, ustedes miren, ojo. Como ya calculamos todos estos datos que se enfrentan la empresa en el corto plazo, es decir, a los diferentes costos que se enfrentan en el corto plazo, entonces, ¿cómo se interpreta? Es la pregunta. Ustedes miren la interpretación. El reglón C, ustedes miren, el reglón C, vamos a reglón C, me devuelvo, mire, todo este reglón. ¿Sí me hago entender? Toda esta fila. ¿Sí? Toda esta fila. ¿Cómo interpretaría esta fila? Entonces, escuchen. En el reloj C, traten de, por favor, los micrófonos. Por favor, compañero. Rubén, el micrófono. Silencia el micrófono, Rubén. Listo. ¿Qué dice? En el renglón C, la producción es de 10 camisas. Yo me devuelvo. Mire, 10 camisas. ¿Listo? Ok. El costo fijo medio es igual a 25 entre 10. O sea, 2,50. Costo fijo medio, 2,50. ¿Dónde está? Este sería. ¿Listo? Ok. Luego. El costo variable medio es igual a 50 entre 10, es decir, $5. Y el costo total medio es igual a 75 entre 10, o sea, $750. Observen que el costo total medio es igual al costo fijo medio, $2,50, más el costo variable medio, $5. El costo marginal se calcula como el cambio en el costo total dividido entre el cambio en la producción. Cuando la producción aumenta de 4 a 10 camisas, es decir, un incremento de 6, el costo total aumenta en $25. Por lo tanto, el costo marginal vendría siendo $25 sobre 6, sería $4,17. $4,17. Ah, costo marginal. Ah, pues madre. Entonces sería acá. No sería este, sería este. Este 4,17 se ubicaría aquí. ¿Me hago entender, compañeros? Porque, profe, No, profe, no entendí. ¿Qué? no, profe, ahí me perdí. El valor de A no ¿Por creo qué, que diga profe, ahí, si el ¿no, profe? resultado no El nos valor de da A, eso? el valor de A no es marginal, ¿no? 625 no creo que Claro, va a porque decir. es que, mira, trata de ubicar este 625 entre 50, entre 25 y 50. O sea, como en la mitad, ¿me hago entender? O sea, este 6,5 va aquí en la mitad. El 4,17 es la diferencia entre 8,33 y 4,16, ¿cierto? No. Perdón, no, es al contrario. 8,33 es el resultado de 4,16 y 4,17. Aquí hice la operación y me dio 8,33. Listo. Pero entonces está diciendo acá que este 4,16 no hace parte del reglón B, sino hace parte del reglón C.
¿Por qué hace parte del renglón C? Porque es que cuando tú haces la variación, sabes que es un dato menos. Por lo tanto, como es una observación menos, implicaría que ese 416 estaría entre 50 y 75 aquí. ¿Me hago entender? Y así, y luego el 8,33 estaría entre 75 y 100, en la mitad. Aquí como no lo puedo hacer, compañeros, yo no lo puedo hacer, pues vamos a imaginarnos o asumir que este 4,666 no se ubicaría en el renglón B, sino en este renglón C. O sea, iría como en zigzag, ¿no, profe? Sí, eso. Es como decir como eso, el zigzag, si papa. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, profe, ya te entendí. Y el 833 va en el D. Este 833 sería entre, aquí, si no estoy mal, entre 75 y 100. 75 y 100. ¿Ya? Sí, sí. Creo que espero que me haya hecho entender la idea. Entonces, aquí estoy mostrando cómo se interpreta cada uno de esos datos, de esos valores. ¿Alguna pregunta por ahora, muchachos? Profe, pues la verdad ahí me perdí. Pero es que no te pierdas tanto. Es que mira, mira, este 6,25 lo vamos a ubicar en la mitad. La mitad es 50 y 25 aquí. ¿Listo? Este 4,16 lo vamos a ubicar entre la mitad, entre 75 y 50. Este 8,33 lo vamos a ubicar entre la mitad, entre 100 y 75, en la mitad, tratar de hacerlo en la mitad. Yo no lo puedo hacer aquí porque tengo las limitaciones. ¿Sí? La mitad de los resultados. La mitad, sí. Eso es lo que te quiero decir, o sea, quiero hacerme entender. ¿Ok? Bueno. Por favor, voy a explicar lo siguiente, ¿listo? Sandrita, el micrófono. Gracias. Voy a dejar de compartir. Les comento ya lo siguiente y ya comparto ahora otra cosa. Un momento. Listo. Muchachos, yo tengo el parcial con ustedes el 5 de mayo, es decir, de este martes en 15, ¿no? Sí, profe. De este martes en 15. Bueno, ya veo que algunos ya me entregaron los trabajos de elasticidades. Ok. Entonces, quiero, a ver, es que, bueno, voy a lo siguiente, voy a compartir lo siguiente. A ver cómo le damos manejo a esto. Sé como que estaba preocupado un poco por las respuestas hoy, profe, ¿no? Por una preguntita porque estaba leyendo algunos talleres y yo, ajá, y que me da infarto, me da un yello. Pero bueno, son cositas que tenemos que tenerlas claras. Listo. Acabo de compartir un taller, ¿lo están viendo? Está cargando, profe. Dale. Y ahora sí. Listo. Sí, ya ahorita sí. Listo, profe. Bueno, estoy pensando una cosa. Mira, este es el taller de costos de producción. O sea, porque de alguna manera tenemos que potencializar y afianzar lo que vimos en clase. ¿Sí? Entonces no lo puedo dejar así. Bueno, hablamos, chao, nos vemos en el próximo tema. No, o sea, a mí me gusta es que taller, clase, taller. ¿Sí? Entonces, miren que este taller está compuesto, pues, la primera pregunta, segunda, tercera, cuarta, quinta, cuadrito, tal, sexta. Mire que ya le meto allá, pues, yo le metí aquí una derivadita aquí. Y en la séptima también, aquí una función aquí, una función cuadrática. Esto es, pues, matemática, pero pues, bueno, ahí vamos, ¿listo? Esto es una cosa. Entonces, yo estoy tratando de hacer, pues, para... Obviamente, como tenemos mucha inconveniente de todo, a ver, ¿cómo hacemos para que, a ver,
piensa una cosa. Yo voy a pensar la siguiente, muchachos. La siguiente idea, si ustedes me comentan si sí o si no. El próximo martes, este taller están en el Moodle, pero ahorita yo lo comparto también en el grupo de WhatsApp. Pero entonces, si yo los dejo a ustedes hacer este taller solito, yo sé que se me van a enloquecer. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy pensando es que el próximo martes, digamos, de 6:30 y lo que nos demoremos, vamos realizando este taller así online. Y si lo terminamos, digamos, a las 8 o tal, seguimos con otro tema, pero el otro tema no lo voy a evaluar en el segundo parcial. El otro tema sería competencia perfecta. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Estoy de acuerdo, profe, ¿está bien? Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Totalmente. Sí, profe. Listo. Entonces imaginemos que estamos en un salón de clase presencial y lo vamos a hacer virtual y aquí, bueno, tengo Word, lo que sea, y ahí comenzamos a realizarlo. Eso es, ¿listo? Voy a dejar de compartir esto. Listo, profe. Voy a compartirlo. Un momentito. Ay, ¿dónde está lo otro? Ya, déme un momentico, por favor. Abrir. Aquí. Ya está abriendo una lectura. Un momento. Denme un momento, por favor. Listo. Voy a compartir. Ya me abrió a mí. Mostrar pantalla. Abrir una ventana. Ay, no. Listo, ya. Ay, pues madre. Salga. Compartir. Listo. ¿Le está cargando? Ya, ahorita ya está cargando. Sí, profe. Listo, profe. Bueno, entonces, después de que hagamos el taller, ¿cierto? Vamos con esto, ¿cierto? Lo que yo alcance. Si el taller nos lleva todas las de 6:30 a 8 y pedazos, 8:30, pues ahí dejamos. ¿Listo? Pero entonces lo que vamos a ver en la próxima clase es este tema, ¿ya? Que se llama competencia perfecta. Entonces miren que ya vamos a ver una estructura de mercado que se llama competencia perfecta. ¿Ya? Siguen más cuadritos, más curvita. Miren que bueno, esto es chévere aprenderlo, indica. Vuelvo y repito, esto es la microeconomía aplicada a la empresa, muchachos. Pura micro aplicada a la empresa. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir. Estoy acá. Bueno, muchachos, entonces, nada, para que nos vamos organizando, el próximo martes vamos a realizar este taller online. Entonces, los necesito, por favor, pues, que estén obviamente activos. Yo les voy a compartir ahora más tarde esta clase, la grabo y en el canal de YouTube para que la tengan, el enlace de YouTube. Y luego también les comparto, obviamente, el taller para que como la vayan mirando. Pero obviamente quiero que el taller lo hagamos aquí online, en mi presencia, y bueno, ustedes se van reuniendo ahí, van hablando, bla, 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 y bueno, si nos lleva todas las 2 horas haciéndolo, pues no importa, ¿listo? Esa va a ser la dinámica de la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Algún aporte? ¿Algo? Sí, pero una pregunta. ¿Sí? Si a mí me da por hacer el taller, yo podría mandar solo para ver qué tal. Te escucho muy lejos, qué pena. ¿Cómo, profe? Ahí te escucho más duro, te escuchaba muy lejos. Que si a mí me da por hacer el taller, para ver pues cómo estoy y todo eso, podría mandárselo para ver cuánto... Sí, claro. Me podría calificar y eso. Sí, claro, no hay problema. No hay problema. ¿Listo? Gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien?
¿No? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, entonces terminamos la clase ya. Bueno, muchas gracias por asistir y por la participación y la actitud. Entonces ya nos vemos ya el próximo martes, ¿ya? ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Buenas noches. Listo, profe. Gracias, profe. Gracias. Dale. Gracias, profe. Que esté bien. Buenas noches. Buena. Chao, profe. Bueno.